entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Bajo los influjos de una luna llena espléndida, aquí llegamos. El cargamento del programa ya está listo. Una semana más, 2 horas tenemos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar a la búsqueda de respuestas por ese universo que nos interesa. Esto es Radio Nacional y ya centrado en el espacio en blanco. Esto cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra. Es para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer estar aquí en vuestra compañía, dispuestos a descubrir misterios. Los saludos en nombre de todos nosotros, incluidos nuestros técnicos, Rubén de Felipe, que ahora se encarga de controlar nuestro sonido, y María José Cascante. Y hemos de pediros disculpas. Esta semana habíamos anunciado que íbamos a hacer el programa fuera de nuestra emisora, en ese lugar donde se celebra mañana el Congreso. Se nos complicó un poquito la cosa y no hemos podido estar, pero aquí estamos en nuestra casa, como siempre. Os pedimos disculpas a la gente que queréis venir a vernos. Habrá más ocasiones. En breve estamos en Canarias. El 8 de junio hacemos el programa desde allí. Estáis todos invitados, aunque ya os iremos informando. Saludos a algunos amigos que han venido a vernos desde Zaragoza, desde Valencia, Alicante, Sátiva, y desde Madrid, saludos. Y otra mucha gente que quería venir, os pedimos disculpas, dentro de poco podremos vernos cara a cara, estar juntos. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios para agradeceros la atención que tenéis cada semana con nosotros. Lástima que la gente del podcast, esos que descargáis más de 100.000 descargas, no podéis participar, lo hacemos solo en directo, pero hay formas de hacerlo. 900-137-137 es el teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, aparte de otras cosas que hay por ahí de Twitter que os iremos informando dentro de poco. Todos los pueblos, todas las culturas del mundo han tenido un elemento en común a lo largo de toda la historia. Y junto a él han crecido los miedos, las supersticiones, los ritos e incluso hasta algunos cultos y religiones. Nos referimos a la muerte y a ese tránsito hacia esa supuesta otra vida que nos espera más allá. Para muchos, la muerte es el origen de muchos de nuestros miedos y la raíz de muchas de las creencias que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestra cultura. Analizarlo, conocer más de cerca los procesos que se dan en ese momento y rescatar algunas de las creencias, mitos y supersticiones que existen en torno a ella, será esta noche uno de nuestros objetivos. Habrá más, un nuevo paseo por los universos ocultos, llenos de respuestas que nos esperan allá afuera. El viaje comienza. Ponte cómodo
y disfruta de los paisajes sonoros que esta noche deseamos ofrecerte. Esas son nuestras primeras intenciones. Habrá más. Uno de nuestros colaboradores, Vicente Fuentes, nos hablará del incidente del paso Diatlov, algo que es absolutamente increíble y misterioso y que aún no se ha llegado a concretar. Saludamos a nuestro primer invitado, David Sentinella. Buenas noches, don David. Hola, buenas noches, don Miguel. Tienes que estar acompañado, por eso echamos la bronca a otros invitados que iban a venir, que al final se hacía tarde, tenían que estar mañana tempranito, no podían dormir, etcétera, etcétera, y les echamos la bronca desde aquí. Bueno. Periodista, compañero en diferentes emisoras, autor de un libro que ya hemos hablado en el programa de él, Más allá de la vida. ¿Por qué esto de Más allá de la vida? ¿Por qué el tema de la muerte? Pues, hombre, yo ¿has visto la música que suena? Sí, sí. Bueno, yo creo que la pregunta es ¿por qué no? Más que por qué sí, por qué no. Es decir, parece como que vivimos a espaldas de la muerte. Ajá. Vivimos la vida, o sea, todos nos preparamos para muchas cosas dentro de la vida, pero no nos preparamos para la muerte. La muerte, aunque en nuestra actual sociedad occidental, sobre todo, digamos que no es así, la muerte sigue siendo un tabú, cada vez menos, eso es cierto, pero sigue siendo un tabú. No nos enseñan, no nos hablan de ella, no nos enseñan a prepararnos. Hace poco estábamos preparando un programa con Raymond Moody, que va a ser algo, hoy vamos a avanzar algo con Raymond Moody y Marilyn Rosner, y hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a prepararnos para la muerte, que es algo inevitable, que todos vamos a tener que pasar? Claro, es, como a mí me gusta decir, es esa cita inevitable que todos tenemos y para la cual muy poca gente se prepara. De hecho, vivimos a espaldas de la muerte y hacemos como de avestruces en la vida, es decir, metemos la cabeza bajo tierra y pensamos que no va con nosotros, ¿no? Cuando en realidad... O sea, es la terrible realidad, es así. O sea, todos tenemos esa cita inevitable. Y de hecho, vivimos a espaldas de la muerte hasta con nuestros propios familiares. Resulta que cuando antiguamente, en los ritos de paso, cuando un familiar, en las culturas de tradición, cuando un familiar fallecía o estaba a punto de fallecer, pues toda la familia estaba a su alrededor. No se le dejaba a un lado. Hoy en día, pues tenemos a nuestros ancianos, a nuestra gente mayor, ubicadas en hospitales, rodeados de máquinas y sin la presencia humana, el calor humano. Y en muchos casos sin ayudarles a morir. No sé si has vivido algún trance de esos de alguien cercano, porque es curioso. Hablamos mucho de teoría, parece que tenemos mucha preparación y cuando llega el momento, tremendo ese pues trance, fíjate, ¿no? Fue una de las experiencias, te diré, a pesar de las circunstancias, fue una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en esta vida. Fue con la marcha de mi abuelo materno. Y bueno, pues como quien dice, falleció en mis brazos, ¿no? Sí. Y además pasó todo el proceso, porque además en eso, y ayer lo estaba hablando con Moody, ¿no? La muerte no es un instante, como mucha gente se cree. Estás vivo y de repente estás muerto. No, la muerte es todo un proceso que incluso no tiene por qué empezar el mismo día en el que falleces, ¿no? De hecho, por ejemplo, la experiencia que yo recuerdo, que yo estaba en la universidad, estaba estudiando los exámenes de febrero y, bueno, mi abuelo se iba. Yo recuerdo que por las noches les decía a mis padres, mira, yo como tengo que estudiar, yo me quedo aquí por cualquier cosa. Y entonces... ¿Tenías a tu abuelo en casa? ¿Estaba con vosotros? Sí, estaba con nosotros en casa. Y ya tenía 94 años. Y entonces yo recuerdo que yo estaba estudiando en la mesa y de repente escuchaba cómo me llamaba o escuchaba voces y tal. Me iba allí, ¿qué te pasa, abuelo? Y tal. Y me decía, no, pues que están aquí, que me dicen que hago, ¿a qué espero? Y yo, ¿pero cómo qué haces? ¿A qué esperas? Claro, evidentemente, o sea, yo ya estaba, por decir de una manera, iniciado en todas estas temáticas, por supuesto. Y entonces él me relataba, pues que acababa de hablar con un amigo y con otro, pero claro, esos amigos, él era consciente de que esos amigos llevaban años muertos. Entonces, él tenía la situación de que él sabía que acababa de hablar con ellos,
pero a la vez era consciente de que esas personas estaban muertas, y entonces me decía, es que no lo entiendo porque acabo de hablar con ellos, me dicen que a qué espero, que aquí ya no hago nada, que por qué no marcho ya. Y bueno, era una situación increíble, ¿no? Vivir en primera persona esto, porque es lo que tú dices, la teoría es una cosa, la práctica luego hay que verlo, ¿no? Y luego, y una última cosa, ya cuando estábamos ya al final, que evidentemente lo tienes que ya en el hospital, en la habitación, yo recuerdo que él me decía, David, es que tengo miedo. Y ahí es donde está la otra parte, lo que aprendemos y llevarlo a la práctica, ¿no? Ayudarle a morir, acompañarle en ese trance, en todo ese proceso. Y yo veía, él me iba narrando cosas que él estaba viendo, yo no veía, ¿no? Pues como luego algunas experiencias que Moody están investigando de muerte compartida. Yo no tuve esa suerte, pero sí que pude acompañarlo en el último momento y vamos, hasta que expiró. Y fue un tránsito, el momento de marcharse parece que es dulce, ¿no? A pesar de que tengas miedo antes, ¿no? Sí, bueno, hubo momentos... No sé si ves parpadear el ordenador, están llegando cantidad de preguntas ya de personas que se interesan por el tema. Volvemos a tocar el asunto de la muerte, porque es algo, yo creo que deberíamos hablar mucho más de ello para verlo con más claridad, con más tranquilidad y sobre todo para preparar ese momento cuando ojalá sea muy tarde, ¿no? Pero sí, todos tenemos que llegar a ello. Hombre, de momento tenemos esta vida y es la que tenemos y la que tenemos que vivir y aprovechar. Sí. Te digo, ¿fue dulce el tránsito ese momento cuando uno ya se va? Sí, hubo un momento en el que él ya no me hablaba, él ya estaba con la respiración irregular, con los últimos estertores, y yo recuerdo que lo último que me dijo, no me dejes solo. Y yo le tenía con un abrazo rodeado por la espalda, el otro le tenía cogido la mano, y así se fue, tranquilamente. Algunas extrañas y curiosas costumbres que ha habido a lo largo de la historia en torno a la muerte vamos a tocar esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tienen que ver algunos de ellos con un libro que escribió David que se llama Más allá de la vida. ¿Cuándo lo escribiste, David? Pues hace un año. Un año. Más allá de la vida. Hablamos de ello en su momento, pero hemos querido repetir el asunto porque se han quedado muchas cosas y sobre todo porque esta noche iba a haber más invitados. No pasa nada, contigo es suficiente para tocar otros aspectos. Tras esa introducción, 2 y 19, 1 y 19, seguimos adelante. La ruptura entre el mundo de los vivos y el de los muertos está llena continuamente de una serie de prácticas que tienen la función de facilitar el paso al más allá, eliminando los posibles obstáculos. Estas prácticas, sin embargo, son un medio más o menos declarado de evitar la vuelta del fantasma del difunto. Así que vislumbrar los signos que anuncian la muerte es ya un modo de debilitar la diferencia entre la vida y el después. Estas señales son diversas, desde los cantos de los animales nocturnos al aullido del perro, desde la muerte de un pariente que ha dejado el mundo con los ojos abiertos, al simple paso de un cometa. Durante el eventual periodo de agonía, la superstición encuentra el modo de obtener auspicios de los movimientos del agonizante, de la hora, del día, del tiempo, de la duración. Entre las creencias más extendidas ligadas a la muerte, recordamos la que prohíbe a los vivos tumbarse en un ataúd, porque esta acción sería una invitación a la señora de la guadaña para venir a tomar en sus brazos al incauto. Se aconseja incluso no poner nunca a un difunto las ropas de un vivo, porque su propietario estaría destinado a seguir al muerto. Cruzarse con un carro fúnebre vacío es para algunos indicio de mal agüero. La costumbre de descubrirse la cabeza cuando pasa un funeral no está determinada solo por el respeto al muerto,
sino también por la superstición que dice que quien no se quite el sombrero seguirá al difunto en poco tiempo. Ofrecer comida a los parientes después de un funeral pretende ser una acción de buen auspicio y al mismo tiempo un honor reservado a la memoria del desaparecido. Justo después de morir, se aconseja abrir las ventanas de par en par para que el alma del difunto pueda salir e ir al lugar que se merezca. Antiguamente este dramático momento se experimentaba especialmente desde una óptica ritual. Se paraban los relojes, se apagaba el fuego, se cubrían los espejos. En China, por ejemplo, era bastante habitual transportar al moribundo fuera de la casa en una cama distinta al lecho familiar, por el temor de que éste fuera acosado por los malos espíritus y no pudiera expirar en paz. Se pensaba que si moría en el lecho familiar dentro de la casa, su alma estaría condenada a cargar en la eternidad con ladrillos de tierra seca. En los últimos momentos, también se procedía a retirarle la almohada sobre la que reposaba su cabeza para que el cuerpo quedara completamente en posición horizontal, que era la postura que se consideraba correcta para morir en paz. Son algunos de los rituales y creencias que existen acerca de la muerte, pero hay mucho más. Algunos de ellos vamos a intentar conocerlos en compañía de nuestro compañero David Sentinella, que se me olvidó decir que sí, sigue siendo el vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿no? Sí, sí. Algunas aventuras. Vicepresidente de la SEI. Has vivido con fantasmas, con ese tipo de cosas, bueno, casas encantadas y ruidos raros en casas, ¿no? Bueno, en las investigaciones es evidente que es lo que pretendemos encontrar. En algunas ocasiones, pues directamente nos llaman porque en las casas suceden hechos para ellos inexplicables a priori, y en otras ocasiones, bueno, pues también buscamos algunos lugares donde pues nos han llegado cosas, ¿no? O de algunos amigos, o casas, evidentemente, o lugares que ya tienen su historia particular, ¿no? Como la casa de las caras de Belmez y otros lugares, ¿no? Bueno, ese es uno, pero como dicen, eso es otra película. Qué miedo se pasa en esos lugares a veces, ¿eh? Qué sensaciones tan intensas. Hombre, las sensaciones... Por una parte está la propia sugestión, y tú lo sabes que también has nombrado, por ejemplo, el Belmez de la Moraleda, y has estado casi tantas o más veces que yo, ¿no? Pero tú sabes que cuando estás en estos lugares la sugestión en muchas ocasiones juega malas pasadas, y en otras ocasiones uno comprueba que realmente no es la sugestión y que realmente hay algo que manipula los elementos, algo que de manera incomprensible pues hace sonar los sensores de movimiento, mueve los objetos, o que esa energía que nosotros llamamos inteligente, la que nos provoca en los equipos de grabación pues mensajes inteligentes, ¿no? Y audibles. Quizás fuera la última parte del tema que queríamos tocar, pero me están llegando preguntas y me están un poco descolocando. Hay un enfermero que dice que trabaja con enfermos de cáncer y que aunque estén sedados con morfina, en el último momento recuperan la lucidez en el momento de morir. Si puede haber una explicación trascendental de esto. Y son mucha la gente que nos ha contado este tipo de experiencias, que trabajan con enfermos terminales, que de repente al final... Sí, es como que vuelven otra vez a la consciencia, y como para marcharse, ¿no? Yo no sé la explicación, si eso tiene alguna explicación bioquímica o a nivel médico, ¿no? Si eso la tiene. Pero a nivel, como tú me comentabas, más espiritual, yo me imagino que es como ese sentimiento de susto, como que de repente es como la última expiración antes de traspasar ese umbral, ¿no? Antes de que exista esa supuesta separación. Y fíjate, es que me estoy volviendo no escéptico, o sea, sí escéptico, pero no negacionista, ¿eh? Esa supuesta separación del alma y el cuerpo. Ya, hablaremos hoy seguramente de ello.
hemos presentado en esa introducción un montón de casos de diferentes tradiciones que hay en el mundo, ¿no? En tu libro recoges unas cuantas, nos vamos a China, si te parece. Supersticiones chinas respecto a la muerte. Uh-huh. Bueno, en la introducción ya lo comentabais, fíjate que muchas de las cosas que habéis comentado, o gran parte, eran de China, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo chino es tremendamente supersticioso, y eso pues se nota en todos sus rituales, y por supuesto en los rituales de paso y en los rituales de muerte. De hecho, no solo en la actualidad, o sea, muchos de estos rituales se celebraban antes, pero se siguen celebrando ahora, ¿no? Unos rituales realizados de una manera inapropiada, eso puede suponer, o sea, unos efectos nefastos para el espíritu del difunto, y de hecho ellos creen que trae mala suerte no solo para el difunto, que se puede convertir en un fantasma, sino para todos los familiares. Qué curioso. ¿Nos puedes indicar algunos así especiales? Sí, por ejemplo, cuando alguien fallece en una casa, pues todos los espejos tienen que ser retirados o bien tapados, ya que ellos tienen la creencia de que si alguien ve el reflejo del ataúd en el espejo, pues eso significa que pronto habrá una muerte en la familia, ¿no? Es una de las cosas. A lo largo de todo el proceso, bueno, pues está lleno de supersticiones, ¿no? La magia y la superstición siempre han ido unidas de la mano, y en estos pueblos todavía más. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, como es normal, ¿no? Pues cuando alguien de la familia fallece, pues vestirle con las mejores vestimentas, con las mejores ropas, ¿no? Pero para los chinos estas nunca pueden ser de color rojo, llevar ningún elemento de color rojo, ¿sí? Porque ese es el color de la alegría, y por lo tanto lo que convertirían al difunto en un fantasma. Luego, en el momento, por ejemplo, en el que, bueno, pues van a cerrar el ataúd y lo cierran con clavos, que lo tienen en la misma casa, pues el sellado con los clavos, que es el símbolo de la separación entre el mundo de los vivos y los muertos, pues todos los presentes se tienen que girar de espaldas, porque tienen la creencia de que presenciar dicho momento provocaba muy mala suerte. Y una vez que ha finalizado todo el ritual, todas las personas que han estado allí presentes durante todo el duelo, cuando vuelven a casa tienen que quemar toda la ropa, ya que de esa manera es la única manera de prevenir la mala fortuna que está asociada en todo momento a la muerte. ¿La ropa que llevan? La ropa que llevan. Con lo cual, como lleves un traje de Armani a un funeral, la has fastidiado. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco. Esta noche tenemos muchas cosas que contaros acerca de extraños rituales que se dan en torno a la muerte, y hay otros muchos temas esperando. Ya no tienes excusa para no estar informado. Con el servicio Más 24 de rtve.es podrás disfrutar de hasta 5 señales simultáneas para seguir toda la actualidad. Puedes descargarte la aplicación gratuita Más 24 para móvil o tableta y seguir toda la información que te interesa, cuando, dónde y como quieras. rtve.es, la televisión como nunca la habías visto. Más 24, tú eliges. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. ¿Hay sistemas, David, para atrapar el alma? Bueno, aseguran que sí, pero mira, mientras, y tiene una explicación, es decir, mientras en la mayoría de las representaciones iconográficas y artísticas que se hacen en Occidente, pues siempre se ha representado la ubicación del alma en el plexo solar, es decir, aquí en la zona, en el pecho, en el tórax, ¿no? En las culturas y en los pueblos de tradición se tiene la creencia de que el alma se aloja en la cabeza. Entonces, bajo esta creencia, por ejemplo, es lógico entender que, por ejemplo, en algunas tribus indígenas, pues si tú vas allí, no está bien visto el que tú toques la cabeza a un niño, le hagas así como algo cariñoso, ¿no?
o, por ejemplo, ya que ellos tienen el temor de que, bueno, de esta manera tú consigas hechizar al niño, ¿no? Son unas creencias que ellos tienen. Entonces, bajo ese punto de vista es comprensible que, por ejemplo, las tribus cazadoras de cabezas, ¿no? Por ejemplo, la más famosa es la tribu de Leshuar, ¿no? Los indios jíbaros más conocidos popularmente, pues ellos lo que hagan es decapitar sobre todo a los guerreros, a los que prenden, a los enemigos, les decapitan una vez, o sea, tienen que estar vivos, o sea, no les vale matarlos y luego decapitar la cabeza, ¿no? Ellos, los jíbaros, por ejemplo, que viven en la zona todavía, bueno, en la zona, digo todavía porque cada vez desgraciadamente quedan menos, ¿no? Viven en la parte amazónica que está entre Ecuador, Perú, Colombia, ¿no? Entonces ellos tienen la idea de que existen 3 tipos de alma, una que es el alma verdadera, que es la que desaparece con la muerte y que se acaba convirtiendo en una nube o en el aire. Luego está otra alma, que es el alma adquirida, que se obtiene a través de unas pruebas y de unos rituales en los que tienen unas visiones en el periodo de la pubertad. Y luego lo que es el alma vengadora, ese tercer tipo es el alma vengadora, que es precisamente la que los jíbaros pretenden encerrar con todo este ritual, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es, además ahí estamos hablando de las cabezas trofeo, y sabes que hay todo un ritual. Mucha gente piensa, pues, que lo que se reduce es la cabeza entera, es decir, se corta por el cuello. La otra vez nos contaste algo conté, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo era? Recuérdalo. Pues, eso es imposible, porque el cráneo, lo que es la parte del hueso, eso es imposible de reducir. Entonces lo que hacen es quitar todo lo que es el cuero cabelludo, es decir, realizan un corte por la zona occipital y quitan, pues, como si fuera una máscara, desde la parte de atrás de la nuca, van arrancando todo el cuero cabelludo, toda la piel, hasta quitar toda la cara, ¿no? Entonces, todo lo que es la piel, esa máscara que han desgarrado, la ponen a cocer con hierbas aromáticas, con sisipe, con taninos, una serie de hierbas, y durante todo este proceso, por supuesto, la magia está acompañada, todo eso, este proceso que puede durar una semana, pues va acompañado de una serie de rituales, ¿no? Cuando del hervor esa máscara ya ha ido reduciendo, lo que hacen es ir acoplándola a piedras de diferentes tamaños. Estas piedras están muy calientes, las colocan al fuego, de modo que lo que hacen es que se va secando cada vez más esa máscara, esa piel, y se va reduciendo y cada vez más. Entonces, la piedra que van colocando y con la que envuelven, que la envuelven con la máscara, cada vez va siendo más pequeña hasta conseguir el tamaño que es del puño, ¿no? Ahí es donde, nuevamente, ya cuando tienen ese tamaño del puño, ya vuelven a colocar la máscara sobre la piedra y la cosen nuevamente, y ahí es lo que tienen ahí atrapado, ese alma vengadora, que además, como normalmente en estos casos se trata de almas de guerreros, de luchadores, se supone que tienen mucha más fuerza, y no solo que la tienen ahí atrapada, sino que se pueden beneficiar de ellas. Es decir, que no es la cabeza entera, sino es solamente un pedacito. Qué curioso. Claro, el cráneo está fuera, es todo lo que, digamos, la parte que nosotros vemos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Si queréis preguntar algo, multitud de preguntas que voy a intentar pasarte después en la segunda parte, si nos da tiempo. Hablábamos de China, que había un montón de tradiciones extrañas o de supersticiones. Los japoneses también no le andan a la zaga, ¿no? No, la verdad es que no. En Japón, también por la cercanía y me imagino, no sé, históricamente, ¿no? El gran imperio chino pues abarcó parte de esa zona, pero los japoneses también son bastante supersticiosos. De hecho, el ritual empieza en el mismo momento en el que la persona fallece, ¿no? Entonces, normalmente un familiar, el hijo mayor, a ser posible, se acerca al oído del difunto y le susurra su nombre. El nombre del difunto. El nombre del difunto, evidentemente. Esto se hace para que el alma del muerto, si está ahí todavía, si está escuchando, y decide regresar a la vida nuevamente, ¿no? Como normalmente eso no sucede,
pues ahí es donde continúa el ritual, ¿no? Y sí que hay una parte que es muy importante. Aquí hemos estado hablando del nombre que el difunto tenía en vida. Pero en esta otra parte del ritual, que es la que oficia ya el sacerdote o el monje, tiene mucha importancia, porque lo que hace el sacerdote es otorgar un nuevo nombre al difunto. Es como si le bautizara de nuevo con otro nombre, y ese nombre es inscrito en una tableta que coloca junto a la mesa donde están oficiando todo el ritual, ¿no? Entonces dicen, bueno, este nombre póstumo es muy importante, ya que sirve para que el espíritu del difunto no regrese cada vez que los amigos o los familiares pues le nombren, cada vez que hablen de él, o que te acuerdas de Pepito y tal cual. Cada vez que digan su nombre, el alma del difunto no vuelva entre los vivos. Qué curioso. Qué curioso. En tu libro hablas de un lugar, las sagradas tumbas colgantes chinas. ¿Qué es esto? ¿Dónde están? ¿Qué son estas? Bueno, están en la zona de Tres Gargantas, en la zona centro de China. Y bueno, pues es un fenómeno que también ocurre, también está ubicado en otros lugares de China, pero todavía no saben exactamente por qué estas tumbas colgantes, que en algunos casos, o sea, estamos hablando de lugares donde puede haber hasta miles de tumbas, ¿no? En algunos descubrimientos normalmente están en acantilados o en fosas, en las que en una de las fosas se hallaron hasta 1000. ¿Todos juntos o...? No, todas unas están encima de otras, Ya. ¿no? Entonces, el sistema que ubican es, pues cogen dos maderas, y lo que hacen es clavarlas profundamente en lo que es en un acantilado, o sea, de modo que sirvan para colocar los féretros ahí colgados, ¿no? Hay dos hipótesis por las cuales en estas culturas ancestrales podían emplear este tipo de enterramiento, si le podemos llamar así, ¿no? Porque no es bajo tierra, evidentemente. Una de ellas es porque de esta manera el alma del difunto está más cerca del cielo. Estamos hablando que además están colgadas en lugares absolutamente inaccesibles hoy en día, ¿no? O sea, tal vez hubiera algún tipo de plataforma, pero se duda mucho, ¿no? O sea, la única manera de bajarlo es con cuerdas. Y luego la otra opción, también es cierto que están ubicadas en zonas donde hay grandes desprendimientos de tierra, corrimientos de tierra. Las lluvias en ocasiones suelen ser torrenciales, y eso implicaría que podrían molestar, o sea, si fueran enterrados en el suelo, podrían sacar esos ataúdes, esos corrimientos de tierras, esas lluvias torrenciales, y de esa manera perturbar el descanso eterno del difunto, ¿no? Qué curioso. ¿De qué diferentes maneras se ve la muerte en el planeta? En algunos lugares se llora al difunto, en otros lugares cuando alguien muere se ríe, porque ha sido como una liberación, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, no sé si has estado en India o en Nepal, el Pasupatinat, o en los Ghats de Benares, en Benares, o en Haridwar también, que es la puerta de los dioses. Cómo creman a los muertos, y qué forma tan increíble. Cómo el hijo mayor está alrededor y se rapa el pelo. Qué extraña cantidad. Bueno, y fíjate, antiguamente lo que hacían es que incluso la mujer del difunto, en el caso que fuera un hombre, la mujer del difunto se arrojaba a la propia hoguera. Claro, eso ya ha habido un momento en el que se ha prohibido, ¿no? Pero en el aspecto en la India, pues es muy normal y tiene una explicación. Para ellos, bueno, pues el fuego es la parte que purifica al alma, y ya que están los Ghats, que son unas escalinatas que están ahí a orillas del río Ganges, pues el Ganges es la mama Ganga, ¿no? Es el río sagrado tanto del hinduismo como del brahmanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es decir, la parte del cuerpo, las cenizas, lo que quedan, que es lo que luego arrojan al agua, que es para purificarlo. Pero hay 3 casos en los que no se incineran los difuntos. Por una parte tenemos a los sadhus, a los santones, que por el hecho de haber dedicado toda su vida a la oración se libran de esa incineración. Luego tenemos por otra parte a los leprosos, que tú has estado por esa zona, sobre todo en India, sabes que hay muchísima lepra, desgraciadamente, y los leprosos también se ahorran
digamos, por decirlo de una manera sarcástica, se ahorran la incineración porque el sufrimiento que han padecido en vida, pues como que les ha liberado ya les ha liberado. Y luego, por otra parte, y esto es muy curioso, a los niños, porque se considera que son almas puras, por lo tanto no necesitan la purificación del fuego. Según contaban, parece que les tiran al río con una piedra atada al cuello cuando ya han fallecido el cadáver y los dejan por ahí. Sí, los dejan directamente, los arrojan al río Ganges. Increíble. En ritos hindúes dicen que hacen con los buitres. En algunos ritos de la India hay unos jardines, no sé si sabes, los jardines de la muerte. Bueno, esto Bombay. es una tribu, que es la tribu de los parsis, que viven ahí en la India. Ellos, tienen la costumbre de dejar los cadáveres de los familiares en unas construcciones así circulares que les llaman torres del silencio, que son unos edificios dedicados exclusivamente, son edificios funerarios que tienen así como, digamos, como son enormes torres, pero que están sin techar, ¿no? Entonces, ahí se arrojan los cadáveres y son los buitres los encargados de consumir, evidentemente, toda la carne, y de modo que solo hasta que quedan los huesos, absolutamente los huesos sin un pedazo de carne, no pueden ser retirados de ahí, de los parses, o sea, de esas torres del silencio, ¿no? Solo en ese momento pueden retirar los huesos y ya incinerarlos cuando están absolutamente limpios de cualquier impureza carnal, ¿no? Una visión aterradora, esas torres del silencio. 900-137-137, 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con algunos otros aspectos extraños y curiosos de la muerte, ya veréis. No hace mucho tiempo se publicó un estudio del doctor Richard Sack de la Universidad de Durham sobre el canibalismo medicinal. Sus descubrimientos fueron sorprendentes. El estudio sobre canibalismo medicinal reveló que posiblemente a finales del siglo XVIII la realeza británica ingirió partes de cuerpos humanos. El autor añade que no solo se trataba de una práctica reservada a los monarcas, sino también estaba muy extendida entre los adinerados de Europa. A la vez que denunciaban a los caníbales del Nuevo Mundo, ellos hacían lo mismo. Bebieron y usaron polvo de momia egipcia, grasa humana, carne, huesos, sangre, cerebro y piel. Muestras tomadas de cráneos de soldados muertos fueron incluso utilizados como remedio para las hemorragias nasales, de acuerdo con los descubrimientos del doctor Richard Sack. El doctor Sack dijo: el cuerpo humano ha sido ampliamente utilizado como agente terapéutico en tratamientos populares, usando carne, huesos o sangre. En el apogeo del canibalismo medicinal, cuerpos y huesos fueron rutinariamente tomados de tumbas egipcias y cementerios europeos. Y no solo eso, sino que de alguna manera, en el siglo XVIII, las mayores importaciones de Irlanda a Gran Bretaña fueron cráneos humanos. Son algunas de las extrañas costumbres que se realizaban en torno a la muerte y los fallecidos. Pero hay muchas más. Yo me he quedado muy sorprendido cuando estábamos preparando el programa con estos datos, que son datos históricos y corroborados, de ese comercio de cráneos y ese tipo de cosas. Increíble, ¿eh? Bueno, de cráneos y no solo cráneos, sino aquí en la introducción estáis hablando de Egipto. Una de las cosas que más se ha consumido y que era la panacea era el polvo de momia. El polvo de momia. El polvo de momia. Pero el canibalismo, sobre todo de manera ya basado, ya no por necesidad, ¿no? Que ese es otro tipo de canibalismo. Pero el canibalismo ritual, o sea, se ha practicado
tendríamos que hablar, fíjate, en Atapuerca se estuvo haciendo unas investigaciones con lo que es el Homo antecesor, y ya lo venía practicando desde hace 800.000 años. ¿Sí? Fíjate, ahí detallaron un informe en las investigaciones que lo hizo el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, ¿no? Y en él decían que la antropofagia debía de estar aceptada, incluida en el sistema social de aquella época, ya que no se trataba de un evento puntual, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos ya no solo ante el caso de un canibalismo cultural, el más antiguo que se conoce, ¿no? Lo que queda saber es si se comieron entre miembros de la misma especie o eran distintas, ¿no? En ese último caso, ahí teníamos que estar hablando de canibalismo de género. Déjame que lea algunas cosas de tu libro. Idi Amin Dada decía, dictador de Uganda entre el año 1971 y 1979. Me gusta la carne humana porque es más salada y más blanda que el animal. En un banquete es lo más extraño cuando estoy fuera de mi país. Esto decía el colega. Bueno, evidentemente, a este hombre, el dictador que fue dictador de Uganda entre el año 71 y 79, se le conocía como el Calígula ugandés, o el carnicero de Kampala, que es donde él residía, la capital, ¿no? Bueno, pues con la frase queda descrita su personalidad, ¿no? De hecho, durante sus viajes internacionales, en muchas ocasiones, hacía que llevaba un tráiler con nevera en el que de alguna manera para tener carne humana. ¿Sí? Vaya colega. Hay otro fragmento que dices que en 1954, el 12 de noviembre, un policía militar del ejército imperial japonés decapitó a un piloto aliado. Yo vi esta escena detrás de un árbol y observé a algunos de los japoneses cortando carne de sus brazos, piernas, nalgas, etcétera, etcétera, llevándosela a sus cuarteles. Las cortaron en piezas pequeñas y se la frieron. Es decir, que este tema del canibalismo es mucho más normal, aunque no sea políticamente correcto hablar de ello. Esto, desde luego que no es políticamente correcto, y menos en este caso. Estamos hablando de 1944, estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur. Y ahí, a pesar de mucho que se haya hablado de la Armada japonesa, la verdad es que pasaban mucho hambre. Y eso además, en el libro yo recojo parte de esas investigaciones que se hicieron, porque hay descripciones, algunas las he omitido porque ya rozaban lo sangriento, eran muy duras, pero no es un canibalismo ritual, sino es más un canibalismo de necesidad. En este caso no es el canibalismo de como puede suceder en otras tribus, en pueblos de tradición, en los que ingiriendo la carne de lo que pretenden, tanto la carne o ciertas partes del cuerpo, como el hígado, las orejas, los ojos, etcétera, o las nalgas, pues pueden adquirir cualidades del difunto. En este caso no. En este caso es pura necesidad por cuestiones de hambre. Sin embargo, hay un tipo de canibalismo terapéutico. Lo reflejas en tu libro y lo contábamos también, que era el estudio que había hecho el doctor Sack. Decías que se utilizaban partes de las momias egipcias, que hubo una cantidad de ellas desaparecidas y traídas desde Egipto a la vieja Europa para aprovecharlo los nobles con esas supuestas propiedades que tenían, ¿no? Sí, es una tradición que trajeron los árabes a Europa. Ellos ya en el siglo XI lo venían consumiendo, y alrededor de los siglos, creo recordar, 17 y 18, pues es algo que se hizo común entre las noblezas y las monarquías de Europa, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del consumo de polvo de momia para conseguir una serie de facultades. Normalmente la consumían en infusiones. Te puedes imaginar lo que costaba, porque el precio, por decir una manera, de las momias estaba por las nubes. Y si esas momias, además, no eran momias de cualquier lugar, sino que eran momias tebanas, solo podían acceder a ello realmente la gente que tenía dinero. ¿Y con qué fines? Por una parte, evidentemente, si estás consumiendo momias,
ya no es sanar de una serie de enfermedades que puedas tener, ¿no? Antes ya te comentaba, se convirtió en la panacea. Curaba todo, se curaba todo. De hecho, yo que sé, como durante muchos años se ha venido empleando la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Pero lo que hacían era, bueno, pues por una parte, como las momias, lo que perseguían era la inmortalidad. Por una parte consumían esas infusiones de polvo de momias para conseguir la inmortalidad, y luego por otra parte, que es algo mucho más grotesco, pues por decirlo de una manera, era el antiguo Viagra. ¿Sí? Entonces, sí, lo utilizaban como, bueno, pues para el poder sexual, sobre todo los hombres, evidentemente, lo que yo no sé exactamente qué conseguirían, salvo pues náuseas y vómitos, ¿no? Pero tú imagínate, ponte en la situación de consumir una infusión de polvo de momia. Yo prefiero dejarla donde está. Pero fíjate, hubo un momento en el que hubo tal demanda de momias que evidentemente las momias egipcias, como quien dice, se terminaban, ¿no? Al menos, aunque siempre se van descubriendo nuevas, pero cada vez era más difícil. Entonces hubo un momento en el que lo que se pretendió hacer, como curiosidad, fue falsificar momias. Y hay un momento, a mediados del siglo, ya estamos hablando a mediados del siglo XX, ahí hubo un médico, Ali Benham, que tenía en un lugar del Cairo, tenía todo un almacén, tenía un acuerdo con el personal del cementerio, y entonces todos aquellos difuntos que no eran reclamados, ellos los compraban. ¿Qué hacían? Les hacían como un envejecimiento rápido, les hacían una evisceración, les hacían un secado rápido, los tenían ahí colgados y ahumados como si fueran jamones, y al cabo de 6 meses pues ya estaban perfectamente para ser distribuidos, pero distribuidos no solo, ojo, para ser consumidos. Fíjate que el polvo de momia en el Vademecum Internacional de 1925 todavía constaba como un fármaco. Y no solo eso, sino que entre todas estas momias ya no solo eran empleadas para el consumo, que todavía en recetas mágicas, igual que la baba de caracol y todas estas cosas que se vienen haciendo en rituales, sino que además se vendían sobre todo a los museos de Centro y Norteamérica, y como momias reales. De hecho, quiero recordar que el 90% de las momias vendidas entre la década de los años 40 y 50, y que sobre todo iban a museos y universidades de Norteamérica, pues son falsas. Nos queda poco tiempo, David, te queremos dejar que vayas a descansar porque vas a estar mañana y pasado en el Congreso. Sí, mañana posiblemente estaré en la mesa redonda y yo imparto la conferencia, la charla. Voy a estar el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana. Vale. Algunas preguntas de los oyentes y ya te dejo tranquilo. Quitamos esta parte más escabrosa. Sí. Tiene que ver... mucha gente te pregunta si los famosos 21 gramos que se pierden los moribundos de peso al morir tiene que ver con el alma. Esos 21 gramos, ¿es el peso del alma? Bueno, de esto hasta se ha hecho una película, ¿no? 21 gramos, ¿verdad? Dicen que sí, lo que pasa es que todavía no se ha demostrado científicamente. ¿Sabes por qué se ponían unas tijeras cruzadas sobre el cadáver en algunos pueblos? Uy, esto parece pregunta de Trivial. Sí. Pues creo que está relacionado para que el alma del difunto no volviera entre los vivos, que es normalmente muchas de estas supersticiones se venía empleando, pero depende también de cada pueblo o de cada localidad o incluso de cada localización geográfica, porque en España, por ejemplo, podemos tener unas costumbres, pero en Francia o en Italia otras costumbres absolutamente diferentes, ¿no? Lo mismo que ocurre con el color amarillo o el color morado dentro del teatro, ¿no? ¿Qué es lo que da la mala suerte? ¿El amarillo o el morado? Pues depende. En Francia es uno, en Italia es otro, en España es otro color, ¿no? Qué curioso. Teníamos una tercera parte hablando de sueños lúcidos y ECMs, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Preguntan por los zombies. ¿Tienen alma? ¿Cómo se crean? Bueno, la zombificación, y es algo que tú también conoces porque has estado por tierras haitianas, la zombificación no se puede entender si no se... vive y no se, por decir una manera, y no se mama lo que es la religión vudú.
O sea, lo que es, porque, bueno, sería muy largo de explicar, ¿no? Pero estaríamos hablando de que la zombificación como tal, y eso ya lo demostró un ¿cómo se llama? White Davis, ¿no? White Davis lo demostró ya hace bastantes años, en la década de los 70. Ese polvo famoso de la tetrodotoxina. Exactamente, que es del obtenido del pez globo, ¿no? El fugu, como también se llama en Japón, y que ahí consumen una parte. Bueno, es un proceso, pero no estaríamos hablando ahí de quitar el alma del difunto, sino sencillamente hacen creer a esa persona, o sea, le dan la tetradotoxina, gracias, le dan ese elemento para crearle un estado catatónico, y después le dan otro producto que le hacen ingerir como para volver a la realidad. Lo primero lo que hacen es conseguir un estado catatónico, como si fuera una catalepsia, con lo cual se le da por muerto a la persona, y esta persona incluso es consciente en todo momento de que le entierran, de que está escuchando que le dan por muerto, está escuchando... Qué terrible eso es. Debe ser terrible. Y por supuesto, y digo que hay que mamar la religión y la cultura vudú, porque solo entendiéndolo, o sea, solo desde dentro puedes entender lo que puede suponer la zombificación. Ellos, como creen en ello, están absolutamente conscientes que el bokor, que es el mago, el hechicero, luego va a sacarles y los van a zombificar. Y se creen absolutamente esa realidad, ¿no? Con lo cual, después, aunque están continuamente sedados con otro elemento que les van dando, ¿no? Una serie de hierbas, y que los mantienen así como medio idiotas, pues ellos no solo es la parte física, sino la peor parte es la psicológica. Ellos están absolutamente convencidos de que están zombificados. Esta musiquita más dulce nos dice que no tenemos que marchar. David, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues... Te despido así de rápido porque hay otro montón a través de un mail, sí. davidsenti@yahoo.es. davidsenti@yahoo.es. Te veo este fin de semana. Nos veremos por allí. Y nos seguimos viendo en ese congreso. Gracias por el trabajo. Que tu tránsito sea largo, fructífero y lleno de cosas abundantes para ti y tu gente. Gracias, igualmente. Nos vemos prontito. Gracias. Hasta luego, Miguel. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias a las 3, las 12 en Canarias, no os vayáis. Después tenemos un incidente, un caso que ocurrió el 25 de enero de 1959 en Rusia, absolutamente increíble. Nos trae nuestro compañero Vicente Fuentes y os hablaremos, seguramente una invitación a comer platos muy curiosos. Hablaremos de música y otro montón de cosas aquí en este espacio en blanco. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. Enseguida volvemos. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Bajo los influjos de una luna llena espléndida, aquí llegamos. El cargamento del programa ya está listo. Una semana más, 2 horas tenemos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar a la búsqueda de respuestas por ese universo que nos interesa. Esto es Radio Nacional y ya centrado en el espacio en blanco. Esto cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra. Es para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer estar aquí
en vuestra compañía, dispuestos a descubrir misterios. Los saludos en nombre de todos nosotros, incluidos nuestros técnicos, Rubén de Felipe, que ahora se encarga de controlar nuestro sonido, y María José Cascante. Y hemos de pediros disculpas. Esta semana habíamos anunciado que íbamos a hacer el programa fuera de nuestra emisora, en ese lugar donde se celebra mañana el Congreso. Se nos complicó un poquito la cosa y no hemos podido estar, pero aquí estamos en nuestra casa, como siempre. Os pedimos disculpas a la gente que queríais venir a vernos. Habrá más ocasiones. En breve estamos en Canarias. El 8 de junio hacemos el programa desde allí. Estáis todos invitados, aunque ya os iremos informando. Saludos a algunos amigos que han venido a vernos desde Zaragoza, desde Valencia, Alicante, Sátiva, y desde Madrid, saludos. Y otra mucha gente que quería venir, os pedimos disculpas. Dentro de poco podremos vernos cara a cara, estar juntos. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios para agradeceros la atención que tenéis cada semana con nosotros. Lástima que la gente del podcast, esos que descargáis más de 100.000 descargas, no podéis participar, lo hacemos solo en directo, pero hay formas de hacerlo. 900-137-137 es el teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, aparte de otras cosas que hay por ahí de Twitter que os iremos informando dentro de poco. Desarrollado a lo largo de la historia de nuestra cultura. Analizarlo, conocer más de cerca los procesos que se dan en ese momento y rescatar algunas de las creencias, mitos y supersticiones que existen en torno a ella, será esta noche uno de nuestros objetivos. Habrá más, un nuevo paseo por los universos ocultos, llenos de respuestas que nos esperan allá afuera. El viaje comienza. Ponte cómodo y disfruta de los paisajes sonoros que esta noche deseamos ofrecerte. Esas son nuestras primeras intenciones. Habrá más. Uno de nuestros colaboradores, Vicente Fuentes, nos hablará del Todos los pueblos, todas las culturas del mundo han tenido un elemento en común a lo largo de toda la historia. Y junto a él han crecido los miedos, las supersticiones, los ritos e incluso hasta algunos cultos y religiones. Nos referimos a la muerte y a ese tránsito hacia esa supuesta otra vida que nos espera más allá. Para muchos, la muerte es el origen de muchos de nuestros miedos y la raíz de muchas de las creencias que se han desarrollado. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.